de los extraterrestres, de los objetos voladores no identificados. Proyecto OVNIS. Nunca antes un autor, Pablo Santa Cruz de la Vega, había realizado una compilación tan completa sobre el fenómeno OVNI. Evidentemente, además de servir de base para el primer videolibro boliviano, un documental de 4 horas en 8 partes. El libro cuenta con un adendum realizado por un investigador argentino, don David Roldán, que ha convertido este informe en uno de los más completos sobre la temática OVNI y los alienígenas o extraterrestres. El proyecto OVNIS, esta noche en Que no me pierda. Pablo Santa Cruz de la Vega está con nosotros, autor de precisamente el proyecto OVNIS, a quien le agradezco estos minutos. Bienvenido, Pablo. Don César, un gusto saludarlo, como siempre, estar en su programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Después de un año nos volvemos Después de un año, actualizando esto. La primera vez mostramos Proyecto OVNI, correcto, el primer libro, que lo habíamos mostrado acá y era la presentación, se lanzaba hace un año. Sí. Posteriormente salió la segunda edición, ya tenemos la segunda edición. Que todavía no se ha presentado y vamos a aprovechar esta oportunidad para presentarla. Ok, aquí está la segunda edición, que va a ser presentada muy pronto. Sí. ¿Cuándo? Este próximo lunes 9 estamos en el Monje Campero, en función de tanda a las 19 horas, haciendo pues esta poderosa exhibición, quizás nunca antes vista. ¿Qué es el proyecto OVNI? Quizás el documental más explícito que existe al respecto. ¿Sobre qué? Sobre el origen, propósitos y finalidad, además identidad, rostro de los alienígenas y de los objetos voladores no identificados. Es decir, no es especulativo, César, es algo objetivo. Mi primera pregunta sería, y seguramente la gente que todavía es un tanto escéptica a este tipo de hechos, ¿los ovnis existen? Por supuesto, ¿Los claro que sí. alienígenas extraterrestres existen? Existen. Lo que pasa es que nos han escondido la información para que nosotros, sin la injerencia de ese conocimiento, evolucionemos en un llegar a ser. ¿Quiénes nos han escondido esa información? El sistema global. Primero se ha ido perdiendo porque ellos mismos han visto que no era conveniente seguir conviviendo con nosotros. Es decir, los alienígenas han estado presentes desde el principio mismo del origen de la humanidad. ¿Por qué estuvieron presentes? ¿Con quiénes tomaron contacto? ¿Por qué esa información se fue disipando y ahora entendemos que la han ido ocultando, como usted señala? Porque sin ellos no hubiera sido posible la existencia del ser humano sobre la Tierra. Entonces tenemos registros, en este caso históricos, que corroboran que los mitos de los pueblos ancestrales son mucho más que mitos y que la Biblia, por ejemplo, es mucho más que un libro sagrado con mitos y leyendas de carácter teológico que la persona puede o no creer, sino que está escrita en código. En la Biblia se relata textualmente la injerencia de una raza alienígena ajena al universo material que llega a la creación. Pero nosotros nunca nos habíamos percatado porque no estamos para interpretar los textos religiosos. Sí, la vida en la tierra es una carga, entonces no podemos dedicarnos a encontrar la verdad detrás de ese tejemeneje que se ha armado. Entonces, ¿desde cuándo se conoce la presencia de los alienígenas, los extraterrestres en nuestro medio? ¿Desde cuándo se conoce? Desde siempre. Lo que pasa es que ahora lo hemos olvidado. Nuestros ancestros conocían perfectamente cuál era su origen. Conocían que su origen era extraterrestre. Y por eso, sin ir muy lejos, en la época de la Roma imperial,
la aristocracia romana aseguraba descender del dios Marte y la diosa Venus, que eran seres alienígenas. Lo que pasa es que nosotros hemos ido olvidando esa injerencia del alienígena. Nos hemos olvidado de nuestros progenitores. Nosotros en Proyecto OVNIS decimos, los alienígenas son los padres de la humanidad. Los alienígenas, los extraterrestres, son los padres de la humanidad. Sí, junto con el Creador. Mira, esto está en la Biblia. Pero esto podría revolucionar. En realidad, la teoría de Charles Darwin de la creación quedaría por los suelos, si es que... Es en parte verdadera. Es que la cosa es que tenemos que armar las piezas del rompecabezas. Ajá. Antes de la llegada de los alienígenas había un homínido que estaba evolucionando según lo que Charles Darwin nos ha enseñado con su teoría de la evolución. La teoría de la evolución. Pero no cumplía su finalidad. Entonces los alienígenas se proponen arreglar al ser humano, pero para eso tienen que pedir permiso. No es su casa, no es su creación. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte, César, y miren, les adelanto parte de lo que hay en la conferencia. ¿Qué hacía una serpiente en el jardín del Edén? Primero, nota esto, la serpiente era mucho más inteligente que todos los animales que Jehová Dios había creado. Es decir, mira, la serpiente no habría sido creada por Dios. Ahora la pregunta, por eso te digo, ¿qué hacía la serpiente en el jardín del Edén? ¿Tú pondrías una alimaña, una tarántula, una cobra venenosa en medio de tus niños? ¿En un paraíso, digamos? No, pues no. Entonces, bueno, no estamos diciendo que Dios sea malo. Lo que estamos diciendo es que la serpiente contaba con el permiso del Creador. Y la serpiente es la que seduce a Eva con la manzana, ¿no? Y procrean la especie humana. El hombre, el Homo sapiens, nace en ese momento. Somos hijos de la serpiente también. Somos hijos del Creador y somos hijos de la serpiente. Y es la dualidad del ser humano, Caín y Abel. Pero esto no nos lo explican en la iglesia, ni en el catecismo. Pero tenemos que armar el hilo de la historia. Y eso es lo que hacemos. ¿Cómo caemos en cuenta de toda esta magnificencia que nos han escondido? O sea, ¿cómo caer en cuenta de todo ello? César, mira que hace 7 años, antes de que empecemos con esto no habría en la mesa si no hubiera llegado información clasificada a nosotros. Ahora, desde el siglo XX, digamos, finales del siglo XIX y el siglo XX fundamentalmente, aparecen nuevamente a ponerse en boga los objetos voladores no identificados, el avistamiento de gente, la aparición de seres extraterrestres, el Área 51 muy mentada, que bueno, como siempre Estados Unidos, la NASA toma el control y dice nosotros vamos a investigar a nombre de la humanidad y no sé qué tantas cosas. Posteriormente esto sigue creciendo, pero ahí también se empieza a ocultar información. Claro. ¿Y por qué se oculta la información? ¿Por qué? Porque si nosotros nos enteramos de todos estos detalles, entonces perderíamos el sentido que le estamos dando a las cosas. Como diríamos, por ejemplo, claro, al tiro diríamos un ratito, ¿por qué no nos han contado todo esto? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente tenemos todas estas convulsiones sociales y tenemos por un lado un ateísmo creciente y por otro lado fanatismo religioso? Los fanáticos religiosos no se atreven a ver el rostro verdadero de Dios, porque si no, no serían fanáticos. Pero los ateos tampoco, porque si no, no serían ateos. Entonces hay convulsión social. ¿A quién conviene esta convulsión? Que el mundo esté así perdido. Pues a los que son dueños del poder. ¿Quién es el que nos denuncia esto? Mira, te traigo un tema de coyuntura. El tema Edward Snowden. Snowden es perseguido porque ha filtrado material confidencial. Entre ellos, ¿sabías, César, que había un material confidencial acerca de los alienígenas? Muy delicado, que ha sido filtrado. La fuente la tengo, fidedigna, se llama Chronicle de Internet, pueden buscar. Edward Snowden declara textualmente que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en alerta constante por la presencia alienígena y las bases detectadas en varios lugares de la Tierra. No especifica, solo dice que hay, mira,
hay bases subterráneas o intraterrenas donde estarían los alienígenas operando. Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han detectado estos lugares y están en alerta, pero dice Snowden que las Fuerzas Armadas norteamericanas son impotentes, que no pueden hacer nada contra los alienígenas porque son muy superiores en todos los sentidos. Y por eso el presidente Obama recibe cada 24 horas información al respecto. Hemos visto en las imágenes de apoyo, tú estabas viendo un transbordador espacial norteamericano completamente destruido. ¿Sabías que ha sido atacado por objetos voladores no identificados? ¿Por qué? Porque estamos en estado de guerra. Hay un conflicto cósmico. Ahora, otra pregunta. Mira, ahí está. Mira los objetos voladores no identificados, están en la pantalla y están a punto de atacar al transbordador. De repente, solo tenemos esta imagen. Lo que nos ha mostrado después la televisión es cuando los restos del transbordador ingresan a la atmósfera y dicen, oh dioses, este transbordador ha sufrido un tremendo accidente y lo hemos perdido. Y no dicen nada más. Recientemente han salido a luz informes desclasificados donde Estados Unidos ya admite la existencia del Área 51. ¿Te habrás enterado? Está en los medios de comunicación. Ya admiten la existencia del Área 51, que era negada durante muchos años. Sí. Todo el siglo XX prácticamente ha sido negada. Sí, entonces están fortaleciendo esa teoría de que, tú dijiste, a principios de siglo o a partir de después de la Segunda Guerra Mundial empiezan los avistamientos OVNI. Es correcto. ¿Por qué? Hay el OVNI que se accidentó en Roswell, ¿no es cierto? Y nace el mito del Área 51. Se llevan estos restos del OVNI al Área 51, le hacen ingeniería inversa y tratan de recuperar la tecnología. Pero resulta ser que ni los alienígenas que están filmados, los supuestos alienígenas que han filmado en el Área 51 son alienígenas, ¿no? Y esos ovnis son extraterrestres. Entonces de ahí... O sea, no son. Claro, de ahí que el proyecto OVNIS es tan revelador, el 1, la base antártica. Si recuerdas, comentamos en tu programa que estos ovnis habrían sido construidos por los alemanes. ¿Te acuerdas? Los alemanes habrían entrado en contacto con una inteligencia extraterrestre que les habría dado una clave tecnológica para el salto interdimensional. Entonces estamos hablando de que los alemanes logran saber cómo llegar a las moradas de los alienígenas. No vemos a los alienígenas porque están en una esfera superior. Ahora, los alienígenas o los extraterrestres son buenos y malos, todos son buenos. No están más allá del bien y del mal, y eso es lo que los hace peligrosos, porque muchas de sus decisiones no van a ser comprendidas por nosotros y tal vez sean malas para nosotros, o sea, tal vez sean totalmente perjudiciales para la humanidad. Como por ejemplo, mira, por ejemplo, el cambio de era, ¿no? Borrón y cuenta nueva, nuevo entramado. La humanidad ya ha crecido demasiado, entonces creemos una nueva raza y volvamos a comenzar de cero.